Vayamos juntos nuevamente a Santiago, la epístola de Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús, quien, como dijimos la semana pasada, pasó prácticamente toda la vida de Jesús en la tierra sin reconocerle como su Señor y Salvador, solo como su hermano mayor. Y luego Jesús tuvo un tiempo especialmente con él después de haber resucitado. Le vemos en Hechos 1 con los demás discípulos de Jesús, los 120, y luego se convierte en una verdadera columna, un soporte para la iglesia de Jesucristo. Nunca es tarde para venir a los pies de Cristo y no desperdiciar nuestra vida. Nunca es demasiado tiempo para pasarnos lamentando, sino tomando el tiempo de Dios y dándonos la oportunidad de seguir adelante, sirviéndole a Él. Y vamos a leer los versículos del 2 al 12, y de antemano les digo que no le vamos a sacar el jugo en este momento a este pasaje, sino que vamos a volver sobre él más adelante. Pero vamos a mirar allí 3 verdades acerca del sufrimiento, que todos conocemos. Es un pasaje que leemos una y otra vez, pero que siempre es bueno recordar. El gozo que permanece en medio de la prueba. Dice así Santiago 1, 2 al 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Señor, hay tanto que tú nos has dado en esta porción. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a comprender tus propósitos, para que vivamos esa vida plena y abundante que tu Hijo Jesucristo nos compró. Y te pedimos que Santiago nos ayude a abrir los ojos finalmente y alabarte, oh Dios, en medio de cada dolor, de cada situación, de cada aflicción, de cada conflicto. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hermanos, algo que de manera general caracteriza a esta generación, e incluso generación de creyentes, porque también nos sucede lo mismo, es el enorme gasto que invertimos en evitar el sufrimiento. La energía que gastamos en apartarnos de aquellas cosas que nos producen tensión. Huimos del dolor, evitamos el conflicto, escapamos de aquello que nos es incómodo. De hecho, tratamos siempre de reducir las fricciones cuando sabemos que con alguien vamos a tener una diferencia, minimizar toda tensión. Y cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, no nos damos cuenta que hemos ido construyendo una expectativa equivocada, que la vida cristiana debe ser lo más cómoda posible. Esa es la expectativa equivocada.
Hermanos, sí es interesante porque nosotros creemos en el cielo. Creemos que hay un lugar que nos está esperando, una gloria futura, un descanso eterno, una corona incorruptible que nos menciona Santiago cerca del final de la lectura que acabamos de leer. Aquella vida en la que no habrá más lágrimas y dolor. Creemos en eso firmemente. Pero paradójicamente, esa certeza futura no nos vuelve más resistentes aquí. Hay un dicho que el que espera, ¿cómo? Hambre que esperas altura no es hambre, ¿verdad? Cuando se nos pinta esa realidad gloriosa, eso debe tener un impacto en nuestras vidas. Esa certeza futura no nos hace más resistente, en cambio parece más bien como si quisiéramos anticipar o probar la vida del cielo en la tierra. Queremos descanso ahora, queremos estabilidad ahora, recompensa sin haber vivido el proceso que forja una vida que disfrutará de su Señor aquel día por siempre. Y las convicciones que deberían producir una esperanza firme producen en cambio impaciencia. Y de eso es que nos habla Santiago. Lo que debería producir esa imagen futura, perseverancia, produce inconformidad. Lo que debería hacernos decir, cada día más me convenzo que este mundo no es mi hogar, nos hace decir, esto no debería pasarme aquí. Y no es preguntarnos si queremos ir al cielo, sino por qué insistimos en querer vivir hoy como si ya estuviéramos aquí. Todo el Nuevo Testamento, donde vemos esto con más claridad, jamás nos promete comodidad presente, hermanos. Si tienes algo de confort, da gloria a Dios, porque eso es añadidura. Todo aquello que disfrutamos en este mundo, porque Dios nos ha concedido cierto desahogo, el poder disfrutar de cosas, eso no es una promesa de Dios para este mundo. Tiene que ver con su bondad, con su generosidad. Él prometió que en el presente sí seríamos santificados y como fruto un carácter forjado, y todo eso a través del principalmente sufrimiento. Mírenlo ahí, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 5 y 6. Dice exactamente eso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando en el tiempo posterero. En lo cual vosotros os alegráis, están felices por lo que van a recibir y están siendo guardados por Dios para esto. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el poco de tiempo del apóstol? Bueno, quizás a mí me quedan 10 años de sufrimiento, 20, 25, 30, y se van a imaginar que estoy diciendo lo que me queda de vida. Por supuesto, pero eso es un poco de tiempo, hermano. Tú eres eterno, se te ha ofrecido una vida plena por siempre. Eso es. Y por eso Santiago no, aunque tiene tanto que decir, no comienza a hablar acerca de los dones, ni del servicio, ni siquiera de la misión, sino que habla inmediatamente acerca de las pruebas. Porque si tu fe es genuina, no se va a demostrar cuando Dios te haya colocado en un lugar tranquilo, no, sino en medio de la fricción. No es en la calma, es en medio de la presión. No se va a probar cuando tengas éxito,
sino cuando hayas fracasado o haya contradicción en tu vida. Porque las pruebas, hermanos, no es un momento donde Dios se detiene, no es una interrupción del plan de Dios, es parte de su plan. Y el creyente inmaduro vive inventando, diseñar una vida sin sufrimiento. El creyente formado aprende a caminar con Dios en medio del sufrimiento. Y esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe genuina. Y de nuevo, como les dije al principio, lo único que vamos a sacar de todo este texto tan rico son 3 verdades acerca del sufrimiento, que esas pruebas, que el sufrimiento es inevitable. En segundo lugar, cómo debes responder o cómo responde la fe genuina ante el sufrimiento o las pruebas. Y lo tercero es cómo Dios usa esas pruebas para formar el carácter y prepararte para la recompensa. Eso es lo que vemos ahí. Hermanos, y si no resolvemos eso, el resto de la carta nos va a parecer demasiado exigente, pesada. Pero si entendemos lo que nos pone delante Santiago, vamos a comenzar a ver nuestras pruebas no como obstáculos, sino como parte del taller de Dios para forjar nuestras vidas. Vamos a lo primero. Hermanos, las pruebas son inevitables en la vida cristiana. Cuando decimos inevitable, cuando algo es inevitable, tú le buscas la vuelta, porque no lo puedes quitar. Va a estar ahí. Y miren la manera como lo dice Santiago. Hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra donde primero debemos poner atención es cuando él dice ¿cuándo? ¿Por qué? Porque él no dice si tienen pruebas. Él está diciendo cuando tengan pruebas, porque van a venir. Porque van a estar allí. Esa suposición arraigada del corazón humano de que la vida debería ser estable, es eso, es una ilusión. Vivimos organizando nuestra existencia como si todo fuera previsible y que podemos minimizar o librar los obstáculos. Planificamos nuestra finanza, la salud, las vacaciones, la educación y hasta el ministerio. Hermanos, si no está mal planificar, lo que está mal es asumir que va a haber estabilidad permanente. En estudios recientes, uno de los factores más asociados con la ansiedad crónica no es el sufrimiento en sí, es esa sensación de que no tengo el control. No es el dolor que produce las mayores heridas, es la ruptura de la expectativa de estabilidad. Hermanos, si eso explica por qué cuando algo te sacude, no solo te duele, sino que te desorienta. Y muchas veces puedes caer en una depresión. Y Santiago elimina todo esto desde el principio. Y lo hace así. Nos dice inmediatamente que tú vas a tener pruebas. Que las pruebas de seguro van a venir. Él no es pesimista. Él está siendo realista. Él está siguiendo el modelo de Jesús cuando mira a los ojos a sus discípulos y le dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que le dice. Y hay una palabra que nos llama la atención, no solamente que vas a tener pruebas, sino que esas pruebas son diversas, dice Santiago. Diversas pruebas. No todas las pruebas son iguales, objetivamente hablando. Y no todas las pruebas te afectan igual de manera subjetiva. Algunas son para ti intensas, algunas son breves, otras silenciosas, algunas prolongadas, algunas se hacen públicas, otras las sufres en lo íntimo, en lo privado. Algunas pruebas atacan tu economía, otras tu reputación, tu salud, tu matrimonio, la iglesia, tu alma. Y es por eso que Santiago no dice una prueba, sino diversas pruebas.
No hay una temporada en tu vida en que estés blindado, que algo de alguna manera no impacte o afecte tu vida. Muchas veces lo que hacemos cuando llegan esas pruebas es compararnos con otros. Es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. No sé por qué es diferente con otros cristianos que son menos fieles que yo, etcétera. Y para un creyente, la pérdida de empleo puede ser devastadora. Para otro, el silencio de Dios prolongado mientras ora es lo que lo puede devastar. Para otro, la traición de alguien cercano o para alguien la enfermedad. El desgaste ministerial, cada una presiona la fe de una manera diferente. Y por eso quiero que meditemos en esto, hermano. Si uno analiza el comportamiento del cristianismo occidental, del cual nosotros somos parte desde hace algunas décadas, se nota una tendencia muy fuerte hacia la comodidad estructural. Nosotros tenemos edificios que les ponemos aire acondicionados, cómodos, diseñados para que estemos confortables. Y ahora tenemos sillas, ¿verdad?, que están más cómodas. Programas diseñados para conveniencia, cultos ajustados a nuestras agendas. Nos reunimos domingo en la mañana, a una hora que sea conveniente. Y fijémonos que cuando nos afecta algo, nos sentimos incómodos, nos afecta que hay algo que no estuvo bien, algo que muestra algún tipo de desorden, de improvisación. Me avisan con poco tiempo y lo que sucede es que cuando aparece el conflicto, nosotros reaccionamos. Cuando aparece la incomodidad, nos retiramos. Cuando aparece el desgaste, abandonamos. Y por eso las Escrituras nos dicen, mantente allí, como dice Santiago un poco más adelante. Un estudio de Barna hace algunos años mostraba que una de las razones más frecuentes por las que creyentes cambian de iglesia no es herejía doctrinal, ni persecución, ni crisis moral. Es incomodidad relacional o desacuerdo. Y aunque eso no prueba necesariamente que hay un corazón pecaminoso, sí pone en evidencia nuestra fragilidad. Queremos estar cómodos, porque hemos confundido estabilidad con bendición, comodidad con la aprobación de nuestro Dios. Pero repito, la Biblia nunca prometió eso. Jesús no llamó a sus discípulos a una vida confortable. Los llamó a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir a Cristo. Y la cruz no es simplemente un símbolo de nuestra fe. Sí, es un símbolo, pero de una fe que atraviesa el sufrimiento. Hace unos años, en un país donde la iglesia era perseguida, un hombre de Dios fue encarcelado por predicar públicamente. Y cuando fue liberado, después que pasó un tiempo muy difícil en la cárcel, le preguntaron que cómo había podido atravesar o soportar toda esta presión. Y él respondió, esa presión fue relativamente ligera, porque todo el tiempo que estuve allí lo que me presionaba es cuánto tiempo yo podía predicar acerca del sufrimiento sin pasar en mi vida por algo que fuera significativo. A veces, hermanos, lo que nos parece insoportable no es la prueba en sí, es que nunca nos preparamos para ella. Vivimos como si no fuera a llegar y cuando llega nos sentimos traicionados, que Dios nos ha fallado. Y la verdad que debemos abrazar es que las pruebas no significan, yo sé que lo sabes, que Dios perdió el control, pero tampoco significa que tu fe falló.
no significa necesariamente que te saliste del plan de Dios. Significan que estás caminando en un mundo caído, siguiendo a un Salvador crucificado, rumbo a una gloria futura. Eso es lo que significa. Es consistente con lo que podemos esperar en este mundo. Y cuando el creyente inmaduro dice esto no debería pasarme, el Hijo de Dios que ha comprendido esto dice, Señor, enséñame a caminar en el lugar que me has puesto. Y la inevitabilidad de la prueba no debe producir temor, hermanos. Debe hacer que vivamos así como Jesús se preparó su rostro cuando iba para Jerusalén. No fue en la cruz, no fue en medio de los azotes, fue antes. Porque si sabemos que van a venir, dejaremos de gastar energía intentando construir una vida blindada. Y lo que vamos a hacer es emplear esa misma energía para empezar a fortalecer y tener una fe resistente, inquebrantable, con las promesas de Dios claras y la garantía de nuestra vida futura en un lugar muy cercano, que nos venga una y otra vez. Así que si las pruebas son inevitables, la segunda pregunta es, ¿cómo debe responder la fe genuina cuando lleguen las pruebas? Y eso es lo que nos dice Santiago en segundo lugar. La fe genuina responde correctamente en medio de la prueba. Versículo 2 en su segunda parte hasta el verso 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Hasta ahí vamos a llegar. Así que Santiago no solamente nos advierte, sino que nos hace ver que cuando esas pruebas lleguen, debemos responder bien, debemos recibirlas bien. Y ahí es donde la fe verdadera se distingue. Y vamos por parte aquí. Santiago no está describiendo una reacción normal de un ser humano, ni siquiera una reacción normal de un creyente. No es que tú vas a reaccionar de esta manera cuando lleguen las pruebas. Él dice, tened por. Y eso implica considerar, calcular y juzgar justamente. Es no llevarnos por lo que recibimos en el momento, en medio de la prueba, que nos va a afligir, sino que hay algo que consideramos. Y eso nos hace ver que el gozo cristiano no es una emoción automática, no es una reacción humana, no. Es una convicción deliberada. Es decidir interpretar la prueba no desde el dolor inmediato, sino desde el propósito eterno de Dios. Eso es. No es como lo recibes en el momento, sino lo que haces allí para que no sigas considerando la prueba simplemente por sí misma, sino más allá, conforme al propósito eterno de Dios. Y si somos honestos, vamos a admitir que lo primero que brota del corazón humano ante la presión no es gozo, hermano. Es resistencia. Resistencia al dolor, resistencia a la pérdida, a la incomodidad. Pero la fe genuina introduce una pregunta distinta. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Y la clave que sostiene el gozo o que nos permite cultivar ese gozo, Santiago la coloca allí diciendo, sabiendo que. Esa es la clave. Tener por sumo gozo es algo deliberado,
sabiendo que el gozo no nace del sufrimiento, hermanos. No somos masoquistas. Dios no espera que te deleite en aquello que te afecta, que te destruye. No, nace del conocimiento. Es el conocimiento que tenemos lo que produce gozo en nuestra vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que en esta parte lo que estamos viendo es nuestra reacción, que es un proceso que comienza con una decisión deliberada y con un conocimiento que ya tenemos. La fe no se sostiene por ignorancia, sino por convicción. Por eso es que nunca aceptes cuando te digan que tú tienes una fe ciega. No. Yo espero que no sea simplemente porque yo confío en Dios y confío en Dios. Ayúdame, Señor. No, hay algo que tú sabes acerca de ese Dios si eres un verdadero creyente. Y si no, lo tienes que cultivar. El creyente superficial mira la prueba y dice, esto me está destruyendo. Pero el creyente que entiende que Dios está obrando, dice, esto me está formando. Me duele, pero me está formando. Y la diferencia no está en la intensidad del dolor, sino en la interpretación del proceso. El que quiere moño bonito, aguanta jalones. El gozo no está en los jalones. Es lo bonito que va a quedar el pelo después. ¿Ah? Y el proceso es doloroso. Romanos capítulo 5 dice exactamente eso mismo. Dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Dios no desperdicia presión. La convierte en una herramienta. Es como cuando se aplastan las uvas. Lo que sale es el producto de la vid que luego sigue siendo procesado y se convierte en algo valioso y sabroso. Y dice allí el texto que produce paciencia. Paciencia no es pasividad, no. No significa aguantar con los dientes apretados. No significa una resignación silenciosa, no, hasta que Dios me libre, no. Es una perseverancia activa. Es firmeza en medio de la presión. Es una estabilidad sostenida, hermanos. En el mundo natural, cuando un músculo es sometido a resistencia, se fortalece. Porque sin resistencia no hay crecimiento. Lo mismo ocurre de manera espiritual. La fe que nunca es desafiada, nunca se profundiza. La fe, en cambio, la fe que nunca es probada, permanece siempre superficial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quiero yo una fe cómoda o una fe profunda? Hermanos, yo quiero lo segundo. No se pueden tener ambas a la vez. Y el texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Hay algo en lo que resistimos, que es la actitud correcta, que es ser paciente. Pero hay algo que puede interrumpir ese proceso. Y Santiago dice exactamente, mas tenga la paciencia su obra completa. No es simplemente que resistas un tiempo, es que llegue al final. Comenzamos a quejarnos constantemente. Nos aislamos, nos enfriamos, buscamos escape, culpamos. Comenzamos a rendirnos prematuramente y es como alguien que comienza un proceso, me imagino que Pura ha vivido eso, y comienza y resiste y llega un momento que dice, ya, me paro de aquí. Pero falta nada más unos minutos. No. Dios no prueba tu resistencia a ver cuánto aguantas, no. Dios está completando una obra. Y el momento no es cuando diga, Señor, ya. Es cuando Dios concluya lo que está haciendo.
Dice allí que el propósito es que seamos perfectos y cabales, no impecables, no sin debilidades, sino íntegros. La prueba une aquello que estaba fragmentado, expone aquellas cosas que estaban ocultas, purifica lo que estaba mezclado. Y si interrumpimos el proceso, quedamos a medio formal. Es como el oro cuando es probado por el fuego, se purifica dentro del fuego. El refinador no retira el metal cuando el fuego es incómodo, no, sino que lo retira cuando ya no hay impurezas. Si el oro pudiera hablar desde el principio, diría, ya, abusador, suficiente. Pero aquel refinador sabe que falta más. Y muchas veces nuestras primeras oraciones y más insistentes son, Señor, ya es suficiente. Pero Dios está trabajando más profundo de lo que vemos, más. Y la diferencia entre esa fe emocional, nuevamente, y una fe sólida, se revela ahí, hermanos, porque la fe emocional depende de las circunstancias. Pero esa fe que es probada por el fuego, depende en ese tiempo de la prueba de las convicciones. Así que Santiago nos dice que las pruebas son inevitables, que más bien la fe genuina se prepara y responde con una perseverancia gozosa, lo que nos lleva a lo tercero. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Cuál es el propósito final de ese proceso? Y ahí es donde están los versículos del 5 al 12 que no vamos a volver a leer y solo vamos a sacar unas notitas de allí. Lo primero es que la prueba nos obliga a depender correctamente. Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No hay momento en el cual nos sintamos más incapaces, más confundidos, más ignorantes que cuando estamos en medio de algo que nos sobrepasa. Y Santiago dice, en ese momento, tú sabes lo que eres. No es que en ese momento nosotros necesitamos a Dios, sabiduría de Dios, la hemos necesitado siempre. Pero la prueba lo revela y nos hace conscientes, nos hace bien, porque nos hace consciente de nuestra dependencia de Dios. ¿No es acaso ese el ejemplo de David en el Salmo 30? Que él pensaba que su prosperidad la había construido. Y dice, por un momento Dios se apartó y yo fui humillado. Y reconoció quién era Dios. Si hay algo en este mundo que nos recuerde día tras día que dependemos de Dios, eso es una gran bendición. Y por lo regular, eso se llama prueba. Y ahí es que aparece la conciencia de la necesidad de sabiduría. No consejos humanos, no más información, no técnicas para manejarnos emocionalmente, sino sabiduría. Y sabiduría es la capacidad de responder bíblicamente en medio del dolor. Cuando estás en la prueba, ¿qué estás pidiendo al Señor en oración? Salida o dirección divina. ¿Qué estás consultando? ¿A qué voz estás escuchando? ¿Hacia dónde vas? ¿Conforme a tu impulso emocional? ¿O en la dirección que te guía la palabra de Dios? ¿Qué es lo que domina tus conversaciones en ese tiempo? ¿La queja o la búsqueda de discernimiento? Santiago dice
que Dios te va a dar sabiduría abundante y que te la va a dar sin reproche. Eso significa que el creyente que atraviesa la prueba se debe convertir en el creyente que ora más, no menos, que consulta más las escrituras, no menos, que está buscando el consejo sabio y que hay una gracia que es de Dios que solo se libera cuando te sabes dependiente de Él, que la situación te supera y Él va a actuar, es lo que está diciendo. Si en la prueba hoy confías y mañana acusas a Dios y en un momento oras, pero en otro momento te rindes. Si hoy crees, sí, muy positivo, te levanta, pero mañana sospechas de su bondad, eso revela doble ánimo. Y de eso es que está hablando Santiago. Y la prueba expone lo que está dividido y Dios la usa para consolidar tus convicciones. En los versos del 9 al 11, no vamos a leer. La prueba nos bendice, Dios la usa para eso, porque expone o desnuda lo que verdaderamente valoramos. Pablo habla del pobre y del rico. Y lo que está haciendo allí es profundamente práctico, hermano. La prueba muestra dónde estaba tu seguridad. Si tu identidad estaba en tu estabilidad financiera, la pérdida te sacude más allá de lo económico. Si tu identidad estaba basada en tu reputación, una crítica te derrumba. Si estaba en el hecho de esa sensación que tenías de control, cuando viene la incertidumbre te quedas paralizado completamente. Y las pruebas no crean esas condiciones en ti, sino que las muestran, las revelan. Pregúntate en medio de la prueba, ¿qué es lo que más temo perder? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué es lo que más me indigna? Y muy posiblemente tu respuesta, si es honesta, va a revelar en qué estaba tu confianza. Y Dios usa esa prueba para desarraigar dependencias falsas, afirmar entonces que debemos solo depender y confiar en Él. Y eso no es crueldad de parte de Dios, es que es misericordioso, hermanos. En el verso 12 vemos allí que Santiago conecta la prueba con nuestra esperanza futura. Dice, bienaventurado el varón que soporta. La prueba te prepara para tu recompensa futura. No solamente Dios está obrando en tu vida, eso es el proceso, sino que hay una promesa de recompensa. Dice, recibirá la corona de la vida. Tu perseverancia no es invisible para Dios. Dios te está mirando, Dios ve cada decisión correcta en medio de esa presión. Ve cada oración que está siendo hecha con lágrimas. Ve cada vez que eliges obedecer en vez de reaccionar. Él ve cada vez que decides no amargarte, cada vez que permaneces cuando pudieras irte, salir, abandonar. Esa perseverancia no es insignificante. La prueba es temporal, pero la recompensa es eterna, hermanos. Así que no debes medir tu vida solo por el alivio presente. Mídela por esa fidelidad perseverante que Dios te concede en medio de ella, de la prueba. No preguntes cuándo termina, si no estoy siendo fiel en medio de todo esto. Quiero que te quedes con 4 preguntas. Identifica tu prueba actual. Yo sé que todos estamos pasando, todos aquí, por alguna prueba. Quizás leve, quizás media, quizás muy
que te supera. Identifícala. No la ignores. Nómbrala. Puede ser relacional o económica, ministerial, alguna batalla que estás librando en tu corazón. Después de identificarla, en segundo lugar, evalúa cómo oras respecto a esto. Si oras, si espero que estés orando. Y posiblemente debas cambiar tu oración. En lugar de solo pedir por salida, Señor, quita este aguijón. Señor, si es posible que pases de mí esta copa. En cambio, pide sabiduría para responder bien. En tercer lugar, mírate a ti entonces y evalúa tu estabilidad. ¿En qué está tu confianza? ¿Tu confianza está anclada en Dios? ¿O estas circunstancias te siguen moviendo de un lado a otro? Y en cuarto lugar, decide perseverar conscientemente, no solamente aguantar, permanecer fiel a Dios, llenándote de Él, perseverando y ver tu fe fortalecida en medio de este proceso. Recuerda, Dios no desperdicia ninguna prueba en la vida de sus hijos. Si tú estás en una, no es un accidente y es irrelevante si es una consecuencia de tu debilidad, de tu culpa o del pecado de otro. No es caos, no es un abandono de Dios, hermanos. La fe genuina brota. No cuando todo está bien, hermanos, recuerda, sino cuando todo está siendo movido dentro de ti. Y significa que Dios está obrando. Hoy es un buen día para meditar en estas cosas. Y yo espero que cada vez que veas los elementos de la cena del Señor, tengas ese temor reverente, porque Jesús dijo que debía tomarse dignamente. Y eso significa considerando nuestras vidas y que las estamos viviendo de una manera consistente con la palabra. Donde no hay casos que tengo por resolver y por descuido, negligencia o desobediencia no he actuado de la manera correcta. Pero si estás arrepentido hoy, tómala. Bendito sea Dios que nos permite tener tiempos como este para considerar ciertamente si nos estamos preparando para la prueba, si en medio de la prueba somos pacientes y esperamos el tiempo de Dios, y si vemos estos beneficios y estamos con los ojos y los oídos y con el discernimiento de ver allí lo que Dios está formando en nuestras vidas. A veces somos muy rápidos en decir, Dios me revelará algún día lo que está haciendo. Siempre hay muchos propósitos en lo que Dios hace, pero ocúpate en ver la bendición que Dios te está dando al hacer surgir tus debilidades y ver cómo su gracia es suficiente y cómo se aviva tu esperanza futura y la recompensa que Él tiene para ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tu palabra es clara y sabemos cada día hacia dónde vamos, lo que nos espera. Sabemos cuál es la actitud para abordar o recibir como sumo gozo todo aquello que impacta nuestras vidas, aunque sea muy incómodo. Y podemos ver el beneficio y el propósito, oh Dios, porque lo has revelado en tu palabra. Y la obra que hoy estás haciendo será perfecta, Señor. No porque somos fieles, sino porque tú eres fiel, inmutable, y has jurado por ti mismo que completarás esa obra, que estarás con nosotros, diciendo que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordándonos que eres el Dios del pacto.
Y hoy en esta mañana, Señor, ponemos nuestras debilidades delante de ti. Reconocemos que en medio de las pruebas no respondemos bien. Ayúdanos, oh Dios. Y así como cantamos hace poco, podemos decir también con nuestros labios, Señor, te necesito en cada momento. Y gracias por darnos este tiempo de gracia en el cual nuestra unión con Cristo es celebrada, sus promesas y específicamente la de su regreso y encuentro con nosotros es recordada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.